Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Leonardo Matos Berrido, un prestigioso líder político reformista, fundador y el discípulo más aventajado del patriota Joaquín Balaguer. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será Monseñor Víctor Masalle, obispo de la diócesis de Peravia, Baní, de San Cristóbal y de San José de Ocoa. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Teníamos 20 años sin una ley de partidos políticos. Estaba secuestrada en el Congreso Nacional. 20 años. Hoy ya tenemos aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República la ley de partidos políticos. Esperamos que el próximo martes el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, la promulgue. Ahora, la comunidad política representada en el Congreso Nacional, es decir, gobierno y oposición, tendrán que hacer lo mismo, buscar el consenso para aprobar la ley del régimen electoral. Es decir, los instrumentos, los dos, que le van a dar a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, poder ser los árbitros legales para aplicarle a los partidos políticos, que son los actores principales para los procesos electorales del 2020, que son los grandes desafíos que tiene la Junta Central Electoral para organizar unas elecciones libres, honestas, sin fraude, y que también puedan ser los garantes del ejercicio legal a través de los instrumentos, ley de partidos políticos y de la del régimen electoral. Algunas voces no han estado de acuerdo con esa aprobación. Esa es la democracia. Esa es la democracia en libertad. Que los que disientan de esa aprobación se expresen. Y aquí en Aeromundo siempre vamos a defender el derecho que tiene cada dominicano o dominicana del color político que sea para defender el derecho que tienen de expresar contrario a lo que uno piensa. Aquí en Aeromundo apoyamos la ley de partidos políticos y otros que no la apoyaron, respetamos su opinión y la vamos a defender siempre, porque ese es el derecho en democracia y en libertad que tiene cada ciudadano para defender sus ideas políticas. Y así podemos decir que viva la democracia dominicana en tiempo de grandes desafíos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Leonardo Matos Berrido, fundador del Partido Reformista Social Cristiano. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Leonardo Matos Berrido, un discípulo del patriota Joaquín Balaguer, fundador del Partido Reformista Social Cristiano y un hombre público comprometido con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. Doctor Leonardo Matos Berrido, nos sentimos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría que usted nos dijera el significado que tiene
para la democracia dominicana de hoy que se haya aprobado la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional. ¿Qué podría usted decirnos? En primer lugar, Guillermo, darte las gracias por haberme invitado de nuevo a tu programa, que llega a tanta gente según las evidencias que tengo. Y saludar desde este programa a la gran familia dominicana, porque estamos en un momento histórico que no debemos desperdiciar. Yo creo que la aprobación finalmente de la ley de partidos políticos, que quizás no es lo que todo el mundo quería en la forma en que se hizo, pero que tiene sus valores positivos, es una evidencia de que no todo está perdido. Después de casi 20 años, durmiendo el sueño de los justos, para decirlo de alguna manera, en el Congreso Nacional, la ley fue aprobada en esta última semana, primero por la Cámara de Diputados y finalmente el jueves pasado por el Senado de la República. Está pendiente la promulgación. Yo no tengo duda de que el presidente de la República va a promulgarla, porque él fue que motivó, que movió la última etapa de la discusión de la ley, que quizás no es la panacea para los problemas, pero que es un gran paso de avance, porque por primera vez en la historia del país los partidos políticos estarán regidos por una ley adjetiva del Estado. Bueno, ¿y cómo ha visto usted el papel y la posición del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, frente a la ley de partidos políticos? Mira, parece que en el concepto de algunos políticos, dirigentes o no, prima más su interés personal que el interés de la nación. Porque yo no creo, ni me atrevería a asegurar, que esta ley que se acaba de aprobar es la solución para todos nuestros problemas, ni los problemas de los partidos políticos, ni los problemas electorales. Pero creo que es un paso de avance. Creo que hay muchas cosas todavía que deberán resolverse, que deberán aprobarse, que deberán establecerse, pero no hay mejor idea que aquella a la cual ha llegado su momento. El momento llegará. Vamos a comenzar a regirnos por esta ley. Por primera vez tenemos por ley establecidos los periodos preelectorales, cuáles deben ser, la transparencia en el uso de los recursos económicos y una serie de cosas que hasta ahora cada partido lo hacía a su manera y que de aquí en adelante estará sujeto por la nueva ley. Yo creo que para Leonel Fernández, un dirigente político que ha ocupado la presidencia de la República durante 3 periodos, resulta hasta infantil en la forma en que se está oponiendo a algunas cosas, cuando él debía estar utilizando su autoridad moral, que la tiene como expresidente, para apoyar los procesos democráticos, apoyar que la democracia dominicana sea cada vez mejor y que cada vez sirva más a la sociedad dominicana. Doctor Leonardo Matos Berrido, ley del régimen electoral, ahora por consenso se va a comenzar a estudiar el proyecto de ley que ya los partidos políticos lo han estado manejando para producir esa ley del régimen electoral, que va a completar con la ley de partidos políticos la autoridad que va a tener la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral frente a los partidos políticos y sus reclamos. ¿Qué dice usted? Bueno, sobre esto lo que hay que desear que no se dilaten 20 años más, discutiendo a veces en discusiones estériles. Yo creo que la coalición, para llamarlo de alguna manera, que se logró para aprobar finalmente la ley de partidos políticos, debe prevalecer para apoyar también la ley electoral. Y me gustaría que tú me permitieras expresar que la democracia no da derecho a los que ejercen la mayoría a hacer lo que le venga en ganas, sin averiguar qué piensa, qué quiere, qué desea el pueblo dominicano, que al final es el beneficiario o el perjudicado por la acción de los políticos. Y quiero hacer referencia, hace ya unos cuantos años,
se produjo un proyecto de ley que me tocó a mí redactar para modificar la ley electoral, que en ese momento fue la modificación más grande que se le hizo a la ley electoral. Y cuando lo discutí con el presidente Balaguer, que fue quien me encomendó que lo redactara, me dijo, me parece muy bien, pero creo que debemos discutirlo con los partidos de oposición. Hablamos con Agripino, el doctor Donald Rick Cabral y yo, y estuvimos 2 o 3 semanas trabajando mañana y tarde, como si hubiéramos estado en una oficina, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, hasta que la ley surgió consensuada por los 4 partidos de entonces, PRD, PRI, PLD y el Partido Reformista. Y yo siempre he pensado y he repetido en infinidad de oportunidades que ese proyecto que yo había redactado salió de ahí muy enriquecido y que fue mucho mejor que lo que yo había podido presentir que iba a ser el proyecto de ley. Pero el Partido Reformista tenía mayoría en las 2 cámaras y tenía al presidente para promulgarlo, y sin embargo fuimos a discutirlo con los partidos que eran minoritarios con respecto a nosotros en ese momento, porque entendemos que la democracia no es para imponer, la democracia es para concertar y para hacer las cosas que parezca que son las mejores para el pueblo dominicano, la sociedad dominicana en un momento determinado. Ojalá que ahora, con este proyecto de ley, que yo no lo conozco, de modificación de la ley electoral, no se le ocurra a algún padre de la patria, de los modernos, querer hacer su voluntad, sino que realmente se escuche a los distintos sectores nacionales, no solamente a los partidos políticos, sino a todo el que quiera opinar para que el proyecto salga lo mejor posible. Doctor Leonardo Matos Berrido, hay que recordar a los maestros, a los patriotas, a Joaquín Balaguer, a Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez, con los buenos ejemplos en los liderazgos de nuestros partidos políticos. En el PLD, ¿qué entiende usted entonces que va a hacer, que va a pasar frente a la postura de Leonel Fernández Reina, que todavía es presidente del PLD? Mira, yo he oído decir en estos días que a Leonel le han dado palo duro en la semana que acaba de transcurrir. Primero, el comité político del PLD parece que no lo trató muy bien. Y segundo, la aprobación de la ley de partidos políticos en contra de sus criterios o del criterio de su gente. Y yo pienso que ojalá no solamente Leonel, sino el liderato político en sentido general, pudiera ver los ejemplos de Juan Bosch, de José Francisco Peña Gómez y de Joaquín Balaguer, que todo el mundo entiende que fueron los tres grandes liderazgos del siglo pasado y de los primeros meses de este siglo, porque ellos enseñaron a actuar con desprendimiento, que lo primero es el país y después el interés del partido o el interés personal. En el caso de Balaguer, que es de quien más yo puedo hablar porque estuve muy cerca de él toda la vida, yo no le vi a Balaguer interés personal nunca. Balaguer pudo haberse equivocado como humano 1.000.000 de veces, pero cada vez que Balaguer enfrentaba algo, opinaba en algo o hacía algo, era creyendo, entendiendo que era lo mejor que se podía hacer por el país en ese momento. Lo mejor que se podía hacer en ese momento, porque el momento es determinante también. Balaguer no tuvo oportunidad de hacer lo que él quería siempre, sino lo que las circunstancias le permitían hacer dentro de las circunstancias en que se estaba viviendo el país en ese momento. Ojalá que Leonel Fernández, a quien el destino le dio oportunidad de ejercer la presidencia de la República durante 3 periodos de 4 años, vea ese ejemplo y sepa que el momento de pasar la antorcha de la presidencia a él le llegó hace tiempo y que debía utilizar sus conocimientos, su experiencia, a tratar de ayudar al país a tener una democracia cada vez mejor y de ayudar al país a desarrollarse, y sabiendo que ya él no va a ser presidente más, que no debe ni siquiera aspirar a serlo, porque ya él tuvo sus oportunidades y hay que darle oportunidad
a otros, porque la presidencia, mucha gente piensa y actúa como si creyera que es un premio mayor que se sacó en la lotería. La presidencia no es más que un reto a la capacidad de hacer cosas. Y si usted ya lo tuvo durante 3 periodos, hizo lo que podía hacer, no hizo lo que las circunstancias no le permitieron hacer, lo que usted no quiso hacer, pues hay que dejar que otros asuman ese reto y hagan su parte en ese momento. Doctor Leonardo Matos Berrido, hoy estamos grabando Aeromundo, hoy viernes, pero el programa es el domingo, como todos sabemos, que es cuando está también la Marcha Verde, la Marcha del Millón, en contra de la corrupción pública y privada. ¿Qué piensa usted de ese movimiento cívico apoyado por todos los partidos políticos de la República Dominicana? Mira, yo pienso que no es solamente los partidos políticos los que deben apoyar la Marcha Verde, sino que tienen ya el apoyo de una gran parte de los dominicanos en sentido general y que los que no lo han hecho todavía tienen tiempo de hacerlo. Tú recordarás que he abogado desde el primer momento en que surgió la Marcha Verde porque el presidente Danilo Medina expresara su apoyo. Porque dime tú, ¿quién más interesado en acabar la corrupción que el gobierno? ¿Quién se beneficia más de que la corrupción sea frenada y de que sean castigados los corruptos que el gobierno? Porque lo bueno o lo malo que ocurra en un país determinado, en cualquier momento, afecta en primer lugar al gobierno, porque aunque no sea responsable, mucha gente lo ve como responsable de las cosas malas. No hablo solamente de la corrupción, sino de las cosas malas que ocurren. He visto que para la Marcha del Millón, que se celebra el domingo, ya la Policía Nacional coordinó con los directivos de la Marcha Verde el itinerario, por dónde va a transitar y se va a ocupar de la seguridad. Mira, Hoy domingo, precisamente. Hoy domingo. Yo pienso que es un movimiento cívico que debe ser visto con simpatía por todo el mundo. Yo creo que todos recordamos aquellas marchas de protesta que se estuvieron escenificando durante décadas, que eran en base a la violencia, a meter miedo, a impedir el tránsito, a romper vitrinas. No, esto es una expresión cívica alta, altísima, de una conducta irreprochable de la gente que entiende que las cosas deben cambiar y que están reclamando civilizadamente que cambien. Y todos debemos apoyar que eso sea así. Y el primero que debe apoyarlo es el gobierno porque es el principal beneficiario. Doctor Leonardo Matos Berrido, con usted podemos hablar por muchas horas. Hoy no tenemos tanto tiempo porque le vamos a dar un tiempo especial al obispo Víctor Masalle, que vamos a tocar todos los temas también políticos, religiosos y de actualidad. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, mi exhortación va dirigida en primer lugar a los partidos políticos con representación congresional para que pongan su mayor esfuerzo en producir la nueva ley electoral, despojados de egoísmos y de intereses personales, para que esa ley refleje lo mejor que pueda ocurrir a los procesos electorales en democracia que estamos viviendo. Repito que el hecho de tener mayoría no le da derecho a nadie a maltratar, a querer imponer su voluntad, sin tener en cuenta lo que la gente está pensando o lo que la gente está queriendo. Yo creo que es un momento muy bueno para que el liderato político demuestre su grandeza, su apertura, para que la ley electoral sea una expresión de consenso en democracia y en libertad. Quiero también hacer una exhortación a los dominicanos en sentido general, sin distinción de banderías políticas, para que sigan apoyando la Marcha Verde. Yo creo que es un movimiento cívico inspirado en los mejores
sentimientos, en los mejores principios y que es deber de todos nosotros como ciudadanos apoyarlo hasta que sus fines esenciales, que son el cese de la corrupción y de la impunidad, se hayan cumplido. Doctor Leonardo Matos Berrido, nosotros siempre muy complacidos. Nosotros siempre lo invitamos porque creemos que su experiencia política todavía para la orientación política de dominicanas y dominicanos es importante. Muy pronto lo traeremos de nuevo para continuar esta conversación en favor de la democracia dominicana. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Leonardo Matos Berrido, el discípulo más aventajado del patriota Joaquín Balaguer y fundador del Partido Reformista Social Cristiano. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será Monseñor Víctor Masalle, obispo de las diócesis de Peravia, Baní, San Cristóbal y San José de Ocoa. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Peravia, Baní, de San Cristóbal y de San José de Ocoa. Monseñor Víctor Masalles, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, a un obispo tan querido de nuestra Iglesia Católica. Y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole, hablando de política, lógicamente, ¿qué significado tiene para usted la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República la ley de partidos políticos que por 20 años la hemos tenido secuestrada y que ahora se espera que el próximo martes el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, la promulgue? ¿Qué significado tiene eso para usted? Bien, ante todo quiero mandar un saludo a la teleaudiencia de Aeromundo, todos los dominicanos que están en el país y fuera del país escuchando este programa. Y también agradecerle a don Guillermo, usted por invitarme de nuevo al programa Aeromundo, en el cual me siento bien, muy bien y bien intercambiando con usted parecer. Sobre la pregunta que me dice, yo creo que la ley de partidos, después de 20 años, ha salido lo mejor posible. Ha salido una ley que por lo menos ya tenemos algo que comienza a dar reglas. Las elecciones dominicanas siempre se han caracterizado por ese desorden, fruto de la espera que hemos tenido de una ley que pueda comenzar a regir cómo deben ser las elecciones dominicanas y cómo podemos desarrollar una democracia más madura. Y yo creo que la ley de partidos va a ayudar seguramente para este cometimiento. Lo único que me preocupa es que nosotros los dominicanos tenemos la costumbre de apoyar lo que nos conviene en el momento. Y después pasan 4 años y me conviene lo contrario y comienzo a pujar por lo contrario. Y esa es la única preocupación, porque la ley de partidos es necesaria, pero es necesario que cuando uno establece reglas, las reglas permanezcan, que se mejoren, ciertamente, pero que permanezcan las reglas y sobre todo que se puedan cumplir, que eso es lo que sueño una vez que después ya con la ley de régimen electoral se pueda ir elaborando lo que se llamaría ya las reglas y las sanciones en caso de no cumplir lo que son las reglas electorales. Entonces, la democracia dominicana hoy ha ganado con ley de partidos políticos y ahora que se va a buscar el consenso en la comunidad política para producir la aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de la ley del régimen electoral. Sí, la democracia dominicana ha progresado y yo creo que habría progresado si hace 20 años se hubiese promulgado la ley. Si la ley se hubiese promulgado hace 20 años, ya tendríamos 20 años más de democracia madura. O sea que uno no lo recibe con alegría, sino diciendo finalmente, porque no ha sido algo que surgió, sino algo que se esperó por muchos años. Pero lo aceptamos con agrado y entendemos que de aquí en adelante la democracia va a dar pasos un poquito más maduros. Monseñor Víctor Masalle,
El corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, brazo político del gobierno, y quien fuera presidente de la República durante 12 años, con corrupción sin sanción y con impunidad, ha estado en total desacuerdo con la ley de partidos políticos aprobada. Ahora también nos dicen nuestras fuentes que está opuesto a que el PLDismo gobernante de hoy siga continuando por el camino del avasallamiento, porque él entiende que lo avasalla el poder político. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bien, yo entiendo la posición de alguien cuya situación no conviene, pero esto es lo que en el pueblo dominicano hastía un poco, porque se va a quejar el otro cuando no convenga al otro. Aquí el problema está en que tenemos que aprender a acatar lo que se va decidiendo como democracia, pero no todos estamos dispuestos. Aquí, en este caso, los ganadores están contentos y los perdedores se quejan. Aquí lo que tenemos que aprender es a esperar un veredicto, y en ese veredicto todos alegrarnos por un paso adelante de la democracia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esto? Entiendo el malestar, pero aquí como decimos en buen dominicano, aquí se muñequea mucho. Y entonces aquí no estoy seguro de que todo haya sido diáfano, todo haya sido transparente. Ha habido una situación de fuerzas siempre coyunturales. En estos 20 años, la ley de partidos no salió porque cada vez cada uno estaba pujando por su lado. Habían fuerzas contrarias y no siempre las personas estuvieron pujando por su propio lado, sino cada vez por el lado de su conveniencia. Y esa sí es una manera en cómo podemos estar retrasando la democracia, cuando no somos capaces de ceder nuestra posición para que otros puedan beneficiarse, cuando se benefician de una ley que emana de la democracia. El patriota Juan Bosch, el fundador del PLD, que lo fundó en el año 1973, y que precisamente el corrupto y abusador de Leonel Fernández ha sido su único presidente después de don Juan. Hoy, sus malos ejemplos, es decir, los ejemplos de sus discípulos, están prevaleciendo. Hoy un PLD, un partido que demostró por tantos años que era uniforme en sus decisiones, ahora con un cisma votando diferente. ¿Usted qué eso le puede significar? Bueno, el nacimiento de la democracia, luego de que Trujillo saliera de la escena, ha hecho que la democracia cada vez en nuestro país haya ido perdiendo transparencia. La corrupción ha sido un fenómeno, por desgracia, creciente, y sobre todo nuestro país ha sido cada vez más incapaz de manejar la corrupción. La impunidad ha sido reinante y cada vez se va abriendo más espacio en nuestro país, hace que nosotros veamos que los discípulos y los discípulos y los discípulos y los nietos y los bisnietos van creciendo en maldad, en capacidad porque los discípulos después de Leonel han seguido, los discípulos del siguiente han seguido en la misma situación. El pueblo dominicano está esperando transparencia y el pueblo dominicano no es tonto y se da cuenta que hay manejos turbios y que cada vez se maneja de una manera más turbia todo. Yo estoy seguro que los dominicanos saben que hay fuerzas que se movieron a través del desenlace de la ley electoral y sobre todo de este fenómeno de la corrupción que va a ser creciente y que sabemos muy bien que ningún dominicano serio confía de que tenemos los elementos para combatir la corrupción todavía. ¿Usted cree, Monseñor Víctor Masalle, que la corrupción pública y privada de 18 años, es decir, sin sanción, con impunidad, y que los actores políticos comprometidos con la corrupción, que fueron los que aprendieron ética, moral, principios y valores del patriota Juan Bosch, renunciaron a ello y lo cambiaron por la corrupción? ¿Hasta cuándo usted cree? Bueno, lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es lo deseducativo que es para la juventud. Porque esto no solamente es nocivo y es triste y es patético, sino que sobre todo prepara a una generación para mejorarse en el sentido, entre comillas, mejorarse en la corrupción, porque cuando no hay sanciones, cuando no hay consecuencias,
entonces hay cada vez más jóvenes aspirando a la política, no para ayudar al bien común, sino para enriquecerse a través de ella, viendo que si no le dan palos a uno, pues a mí tampoco me van a dar palos. Un día llegará, quién sabe, esperemos un día, pero ciertamente el régimen de impunidad es el régimen más deseducativo para que una generación pueda llegar a ser decente, como todos los dominicanos trabajadores que se fajan, que están viendo el programa y que están en la vida pública trabajando y metiéndose a trabajar, buscando honestamente el pan y el sudor, ganarse el pan con el sudor de su frente, resulta hasta ofensivo, hasta denigrante. Señor obispo de la diócesis de Peravia, Baní, San Cristóbal y San José de Ocoa, ¿por qué nuestra Iglesia Católica, la que usted representa, acompaña al pueblo dominicano en mayoría en sus reclamos contra la corrupción pública y privada, en favor del adesentamiento en el ejercicio político, en los partidos también, es decir, en la mejor calidad de vida que ustedes también quieren para la mayoría? ¿Qué diría usted? Sí. Bueno, el papel de la Iglesia no es ser partidista ni mucho menos, pero sí tiene un papel político la Iglesia, y es buscar que las reglas nacionales puedan desarrollar lo que se llama el bien común y pueda ayudar a una sociedad al desarrollo. La Iglesia siempre ha propugnado por un desarrollo, desde las encíclicas de Juan XXIII, las encíclicas de los grandes papas que han ido propugnando siempre por el desarrollo de los pueblos, y esto es lo que la Iglesia siempre ha deseado y va a propiciar siempre la búsqueda de que se sancione al culpable, de que haya consecuencias ante los delitos, de que haya un desarrollo de una democracia capaz de ser equitativa. Todo esto la Iglesia va a propugnar y no va a dejar de hacerlo nunca, aunque le digan que se mete en política. Se puede meter en política en general, no política partidista, y debe hacerlo. Si la Iglesia dejara de hacer esto, abandonaría al pueblo, porque la política forma parte esencial del pueblo dominicano. Sin embargo, hay laicos que se quejan de que nuestra Iglesia es muy silente hoy, está silenciosa, cuando la familia dominicana en mayoría quiere contrapeso en todos los poderes del país, es decir, para fortalecer nuestra democracia. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Yo estoy de acuerdo, quisiera no estarlo, pero estoy de acuerdo con ustedes o con lo que he oído de la gente que dice que la Iglesia está silente. La Iglesia ha guardado mucho más silencio ahora, y son muchas las personas que dicen que la Iglesia no dice nada, la Iglesia está callada. La Iglesia ha habido como una especie de involución en su participación en la vida pública, y eso es preocupante, porque la Iglesia, a pesar de las críticas que haya podido tener, que siempre la tendrá, y ojalá que nunca deje de tenerla, porque eso forma parte de, pero la Iglesia tiene un papel que jugar en la vida nacional. Y si lo deja de jugar, le está dando espacio a otras realidades que pueden ser nocivas también, porque le está dando espacio a aquello a lo que ella combate, que combate en favor del pueblo. Porque la Iglesia no está buscando un posicionamiento ni rating, ese no es el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia es estar cercano al pueblo y buscar el bien del pueblo. Y en ello tiene que alzar la voz, y tiene que sobre todo ser voz de los que no tienen, de los que están deseosos, están buscando el pan, que están buscando que no abusen con ellos, están buscando situaciones que puedan ser de buenas oportunidades. La Iglesia tiene que abrir la voz por ellos, y si no lo hace, la Iglesia comete un pecado como Iglesia y tiene que revisarse. Y entonces el carácter silente actual de la Iglesia sí es preocupante, y a mí personalmente me preocupa, como le preocupa a una gran cantidad de dominicanos. Usted es un obispo de nuestra Iglesia Católica auténtico, para nosotros y para muchos dominicanos laicos. Hoy, en la República Dominicana, tenemos una cita. Hoy estamos grabando Aeromundo hoy viernes, pero hoy domingo, cuando salga el programa, estaremos marchando verde, marchando contra la corrupción pública y privada, marchando con las voces que quieren cambio, de una o de otra manera a través de los votos. ¿Qué piensa usted? Bueno, la Marcha Verde se originó como un movimiento para combatir la corrupción, para evitar el régimen de impunidad que existe. Lo que pasa es que en este movimiento, que es muy importante y que asustó al gobierno, el color verde
ya casi fue prohibido, de forma jocosa decían que el color verde estaba prohibido en el palacio, porque el verde representaba el deseo de cambio en cuanto a la actitud frente a la corrupción. Muchas veces se ha politizado la Marcha Verde y hay incluso líderes políticos que se han puesto al frente y esto ha tergiversado lo que se llama un movimiento social, porque no es un movimiento político en sí buscando partidismo ni llegar al poder. No era esa la posición original de la Marcha Verde. De hecho, yo la Marcha Verde la apoyé originalmente en las redes sociales y en vistas públicas. Estuve apoyando hasta el momento en que yo vi que había un interés, por ejemplo, cuando comenzaron a sugerir que pedir la renuncia del presidente de la República. Digo, no, Dios. Hacerle un juicio político. Ahora, pero primero era, cuando yo me desligué de la marcha política es cuando uno ve que hay sectores que querían que la Marcha Verde exigiera la renuncia del presidente constitucional de la República. Digo, pero esto estamos aquí, ya estamos fuera de sitio, porque una cosa es reclamar al gobierno y otra cosa es de repente querer destituir al gobierno, y esto ya le da un tono diferente a la Marcha Verde y no podemos politizar. La Marcha Verde originalmente es un reclamo que es de la sociedad, del pueblo dominicano. Es el pueblo entero que no quiere corrupción, que está harto de la corrupción. Hasta de la embajada llegaron frases que está harto de la población, el pueblo dominicano. Es así, Copley dijo lo correcto. El pueblo dominicano no quiere ver más corrupción y quiere que se castigue a los culpables que son corruptos. Eso lo quiere el pueblo dominicano. Eso es un reclamo de todo dominicano decente que quiere que en este país haya decencia. Entonces, cuando transitamos el camino de la protesta pacífica que no busca, por ejemplo, cuando piden juicio político para el presidente, entonces usted no está de acuerdo. Bueno, hay que ser más cuidadoso al decir esto, porque un juicio político tiene que tener unas características muy particulares que no son las actuales. O sea, no creo que en estos momentos se pueda hablar de un juicio político al presidente así como imposible. O sea, creo que no es este el camino en estos momentos que se pueda hablar. No digo en un futuro porque un juicio político existe en los países, en los diversos países, pero en este país no creo que la condición sea esta, pero sí el reclamo de que se transparente todo, que hayan fuerzas que obliguen a la transparencia. Eso puede culminar en que si en un futuro hubiese condiciones, quién sabe, pero no creo que sea en este momento lo que se pueda reclamar a través de la Marcha Verde y le hace perder fuerza al actual convocatoria, que es la de no más corrupción. Esto es lo que un pueblo debe gritar y debe propugnar para que un país se dirija a hacer votos, a buscar y a establecer un sistema en el que poco a poco la corrupción pueda desaparecer. Hoy también se habla continuismo. Hoy también hablamos en los medios de comunicación, en la diversidad política, reelección está ahí en la puerta. Es decir, que hay partidarios del presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, que entienden que no hay derecho a prohibirle a ese dominicano que busque una modificación constitucional. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire, hay un político que, el otro día anunció que era discriminación que hubiese una persona que no pudiese, que se dijese ya no más. En Estados Unidos, el presidente Obama, a los 54 años, se le dijo ya no más. Y se tuvo que ir. Y se fue tan campante porque cumplió con su trabajo, cumplió con el periodo que le correspondía y se fue. Y eso ocurre en la mayoría de los países. Ahora, cuando nosotros queremos un continuismo, a fuerza de ponerle la mano a una carta magna como la Constitución y le estamos poniendo la mano, estamos desgastando la democracia y estamos haciéndole daño a la institucionalidad de un país. La Constitución. Nosotros celebramos un día, el 6 de noviembre, la Constitución. Celebramos un día exaltando la Constitución a la cual le ponemos la mano cada vez que me conviene. O sea, yo no tengo nada en contra del presidente Danilo Medina, pero lo que no puedo es pensar que una persona sea capaz de manipular la institucionalidad para que se quede en el poder cuando él mismo fue el que estableció anteriormente cómo que deben ser las cosas. O sea, las cosas no pueden cambiar así. La Carta Magna no me puede estar diciendo una cosa y después otra.
no puede estar a mi conveniencia. La Carta Magna es el consenso de una sociedad que desarrolla un papel que no es solo un pedazo de papel, es una carta sagrada en la cual todos tenemos que aprender a entrar una vez que el pueblo es el que ha hablado, y entonces cuando le ponemos la mano, que sabemos que no sé cuántas son las veces que se ha modificado la Constitución, la gran mayoría, por no decir prácticamente toda, ha sido siempre con la búsqueda de reelegirse. Entonces esto hace daño al país, hace un gran daño al país. Pero hay sectores económicos de la vida nacional, sectores también políticos. Yo estoy seguro que en Estados Unidos también había sectores que entendían que Obama tenía que continuar. Claro. Estoy seguro. Pero ¿qué hacemos? Pero aquí hay sectores económicos que entienden que el que les garantiza estabilidad es el presidente Danilo Medina Sánchez. Otros, en cambio, entienden que lo que le conviene a la República Dominicana es el cambio político, con un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente. ¿Usted qué dice? Pues yo creo, voy a ser muy rudo, que yo creo que si esto fuera así, habría que romper la Constitución, tirarla y comenzar a hablar sin Constitución, porque la Constitución es algo que debe ser sagrado, que si nosotros, cuando nos conviene, porque es sectores que dicen ahora sí y sectores que dicen ahora no. Yo no soy político, ni estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, pero yo no tengo política partidista. Pero lo que sí no estoy de acuerdo, definitivamente, es que cuando uno quiere crecer, la institucionalidad del país es algo que es lo que da el espacio para que un país pueda desarrollarse democráticamente. Y si no lo hacemos así, no ponemos reglas, es como que yo juegue baloncesto y que de repente diga, no, pero ahora es así. Y en la siguiente temporada, no, porque es así, porque me conviene que sea de 3 un tiro, el otro no. O sea, no puedo cambiar las reglas. Las reglas fijas son las que hacen que algo sea verdaderamente lo que tenga continuidad, porque la continuidad no está en los hombres, sino en el país. Es el proyecto de nación el que tiene que tener continuidad. Y el proyecto de nación tiene que ser con una constitución que rija, con un código penal, con un código electoral, con cosas y reglas reales que sean capaces de mantenerse. Por eso, yo le aseguro que si el fútbol, el béisbol o el básquet cambiase las reglas cada rato, nadie iría al play, porque es un relajo. Porque si hoy es out cuando es esto, hoy es foul cuando es esto, nadie iría. ¿Por qué? Porque les gusta ver las reglas, cómo alguien en medio de las reglas hace lo mejor posible. Eso forma parte de un juego y de la política y de todo lo que quiera ser institucionalizado. Usted fue uno de los obispos principales al lado de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, un hombre con posiciones firmes. ¿Qué significado tiene eso para usted? No, es cierto, Monseñor López Rodríguez, Cardenal López Rodríguez, jugó un papel importante en la sociedad por 35 años. Hombre firme, hombre claro. Si alguien quiere achacarle defectos, que busquemos quién entre nosotros no lo tiene. Pero ciertamente fue un hombre admirado por su posición, por su verticalidad y sobre todo por la búsqueda del desarrollo de un país. O sea, realmente el Cardenal López Rodríguez jugó un papel importante en la sociedad y fue capaz de llamarle al pan pan y al vino vino. A él también le atribuyen haber apoyado la reelección del presidente, para mí, el patriota Joaquín Balaguer. ¿Qué dice usted? No, yo en esa época no la viví, yo no conozco historia en este sentido. Supongo que no conozco la historia. Ahí me está agarrando en un sitio fuera de base. Yo nací en el 61 y en los años en los que se discutía esto no. Monseñor Víctor Masalle, la vida política tiene todos los actores y ustedes, nuestros religiosos, nuestros obispos, forman parte de esos actores que aconsejan a laicos. Hoy hay dominicanos que creen que usted es un anti-haitiano o que usted es un anti-inmigrante o que usted es un nacionalista que anda en contra precisamente de una presencia real de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades en la República Dominicana. ¿Qué le contesta usted a los que puedan pensar así? La migración es un fenómeno necesario incluso para el desarrollo de los pueblos, el intercambio de lo que son las personas. Las personas buscando un mejor nivel de vida han ido ayudando a otras naciones como los dominicanos lo han hecho, por ejemplo, con Estados Unidos. O sea, la diáspora dominicana
no puede ser dejada de lado en los Estados Unidos y es valorada porque hemos contribuido a través de este mismo fenómeno de la migración. Ahora, Estados Unidos, la migración la tiene controlada. Eso es importante, tiene reglas concretas que aplica y que por eso Estados Unidos puede tener un orden en el cual se garantiza una continuidad. En nuestro país, yo lo que siempre he propugnado siempre ha sido que es necesario que nosotros tengamos un control de quiénes son los que están aquí. Nosotros no podemos tener una gran cantidad de personas de la nacionalidad que sea, porque no es un problema de haitianos, un problema de venezolanos, de haitianos. Tenemos que tener controlado quiénes son las personas que están aquí. Un país tiene territorio y tiene población. Dentro de la población hay inmigrantes, sí, pero en todo país organizado y desarrollado, sus inmigrantes, el país sabe dónde están, cuando ocurre un problema, sabe manejar la situación. Entonces, yo no soy nacionalista, soy dominicano, soy un dominicano que ama a la República Dominicana y que le duele la República Dominicana, que eso es lo que hay que decir. ¿Usted cree entonces que no es posible mantener el número de indocumentados haitianos, nuestros vecinos, de ningún tipo, en la República Dominicana? No, indocumentados de cualquier tipo, no digo haitianos. Si viene aquí de China, indocumentado, diría lo mismo, porque no es un problema de Haití, es un problema de indocumentados. Los indocumentados y sobre todo haciendo presencia aquí sin un control, esto garantiza un desorden en nuestro país y sobre todo desorden en lo que es en la fuerza laboral, en la organización de la fuerza laboral y en todo esto, y sobre todo en situaciones de conflicto, saber lo que ocurre en un país. Las autoridades tienen el deber de custodiar las fronteras nuestras y saber quiénes son los que están aquí, tener un orden interno. Eso es algo que es tan obvio que se cae de la mata y que de esto decir anti-haitiano o decir anti-venezolano o anti-chino, eso es absurdo. Lo que sí estoy yo es anticontrol, antidescontrol. Yo estoy en contra del descontrol porque el descontrol de lo que es el conocimiento de lo que es una población en un territorio es el principio de un desorden que no se sabe a dónde puede llegar. Por cierto, Monseñor Víctor Masalle, usted va a Haití próximamente. Así es. Tenemos entendido que usted hace presencia de solidaridad con obispos allá. ¿Qué dice usted? Claro, yo fui invitado por un compañero mío muy cercano, Laonesa Tourné, es el obispo de Cabo Haitiano, nombrado en Cabo Haitiano, que será posicionado próximamente, y yo tendré la dicha de ir para allá. Y va a ser muy incómodo porque yo tengo una actividad en la tarde aquí y en la mañana que tiene que ser, pero con el gusto que voy a ir a hacer presencia allá. Yo tengo sacerdotes haitianos dentro de mi curia, que son encantadores. Tengo sacerdotes que están entregados, y por eso, y además, la doctrina cristiana obliga a que si no hay orden, si en un país no hay orden, en un momento determinado, como cristiano yo tengo un deber de acogida y de cuidar y de tratar a los que están aquí. Porque no es ahora echarlo, eso le corresponde a la aduana, le corresponde a las autoridades. A mí como pastor me corresponde ser cercano a la población indocumentada que está aquí y ayudarle. Eso forma parte de la doctrina del Antiguo Testamento, de la del Nuevo Testamento y de la doctrina más esencial de la Iglesia. Monseñor Víctor Masalle, en estos tiempos en que todos los controles de la República lo ha mantenido y lo tiene el brazo político del gobierno, que es el PLD y por lo tanto los gobernantes. Primero el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, se apoderó del Poder Judicial. Ha habido continuidad con el presidente Danilo Medina porque están los mismos jueces escogidos por Fernández. Usted, como representante de nuestra Iglesia Católica, quiere que el Código Penal conozca también lo del aborto. Es decir, en medio de que ahora nos estamos encontrando con varios países que están tocando la misma música. ¿Usted cómo lo presenta? Sí, antes de ese punto, quería decir lo anterior que dijiste, era el asunto de la dificultad más grande que tiene la democracia nuestra es la no separación de los poderes. Eso
es lo que ayudará a que un país se pueda desarrollar. Cuando el Poder Judicial sea independiente del Poder Ejecutivo y cuando el Poder Legislativo igual. Eso es, primero que nada, una nota importante que decir, porque mientras eso no ocurra, eso va a ser un escollo para nuestra democracia. Entonces, con respecto Código Penal, y el aborto. Tenemos en esa pieza legislativa, que es el Código Penal, tenemos 41 delitos que están tipificados en el Código Penal y por culpa de que no sale esa pieza y tenemos no sé cuántos años, como estaba también la ley electoral, bailando en el limbo jurídico y sigue todavía allí, todavía está engavetado en algún sitio y quién sabe, 41 delitos tipificados en ese código todavía no pueden aplicarse. La justicia dominicana no puede aplicar correctamente en un modo actualizado la justicia porque los delitos que hace más de 150 años no existen y todos los delitos que ahora existen que no había hace 150 años están allí caminando y se aplican con un código obsoleto y con una incapacidad de echar adelante. Y todo viene porque hay una discusión con el código, con el aborto. El aborto forma parte de una agenda internacional, una presión internacional, que gracias a Dios ahora vemos que está constriñéndose. Gracias a Dios la presión de la administración Obama y de la que habría sido la administración Hillary Clinton si hubiera ganado, habría arrollado a América Latina. Sin embargo, vemos que hay países en que han levantado la voz para decir, no, el aborto se ha explicado científicamente por qué no se pueden aplicar las causales. ¿Cuáles son los países? Ahora mismo Argentina. Argentina, precisamente anteayer, el Senado rechazó la ley que despenalizaba el aborto. Seguramente Brasil se está abocando a conocerlo. Exacto, pero se sabe que Brasil va a ser influenciado por la decisión que tomó Argentina. Chile está luchando contra la ley que se había aprobado y está queriéndola revertir. O sea que hay movimientos de reversión que comienza con el mismo Estados Unidos. La misma administración Trump ha tenido que seguir algunas líneas todavía de acuerdos que habían quedado de la administración Obama, pero pronto vamos a ver cómo se va a suspender la ayuda, la promoción del aborto que la administración Obama había ofrecido. Millones y millones, oigan bien, millones y millones de dólares que llegaban a organizaciones que se falseaban, aparecían como cristianas. Hay algunas organizaciones que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, de Chile, de Argentina, simulan ser católicas, están financiados por IPPF y ofrecen millones para promover el aborto y se denominan católicas. O sea que aquí hay una manipulación enorme a través de apariencia de católicos que son disidentes con respecto al aborto y quieren hacer ver que la mayoría de los dominicanos está de acuerdo con las causales. Muchos dominicanos no entienden todavía las causales a pesar de las muchas veces que se ha explicado. Pero la causal, históricamente en todos los países, ha significado el abrir la brecha para llegar al aborto libre. Y el aborto despenalizado, que se propugna como el desarrollo auténtico de un pueblo, en ningún país pobre que se ha despenalizado el aborto, el país ha dejado de ser pobre. Y en ningún país rico que se ha despenalizado el aborto ha dejado de ser rico, porque la riqueza o la pobreza de una nación no depende del aborto, que es una agenda solamente, pero no forma parte elemental de un desarrollo de un pueblo, todo lo contrario, ese retroceso. ¿Qué significado tiene para usted una reciente encuesta que conocemos y que usted también conoce, que 76% de los dominicanos creen en su iglesia católica y en sus obispos? Yo creo que la iglesia, a pesar de las debilidades que tiene, porque sabemos muy bien el silencio que tiene, en otros países hemos visto cómo se han evidenciado casos lamentables de situaciones que es muy difícil evitar en un 100%, pero la iglesia en general es la institución en la República Dominicana que la mayoría de los dominicanos sabe que está buscando ser cercana a su pueblo. Son un montón los sacerdotes que están en barrios, que están en campos, que están dando la vida, que están pasando trabajo y que están allí cercanos al pueblo y el pueblo lo sabe. Es el pueblo que no es tonto. Las encuestas no son solamente números. Es un pueblo el cual sabe muy bien. A mí me toca viajar en todas mis 3 provincias y no es solamente al obispo que quieren. Sabe muy bien que los sacerdotes, mis sacerdotes, son gente cercana al pueblo
Y yo quisiera más sacerdotes, porque para mí los sacerdotes son una bendición. Independientemente de que alguno falle, usted vaya a los apóstoles y piense en los apóstoles. Pedro negó al Señor. Judas lo vendió. El otro que si no ve, no cree. O sea que fallas desde los orígenes es decir, que existe. los sacerdotes, obispos o los miembros de nuestra Iglesia Católica Dominicana que fallen, que son pecadores, ¿usted cree que habrá siempre una sanción como la deben merecer? Yo estoy esperando que la haya. Yo soy del partidario de que la haya. Lo que pasa es que aquí hay a veces una maledicencia detrás un morbo detrás de la iglesia que hay que trabajar. Pero yo estoy seguro de que cuando un sacerdote ha cometido un delito tiene que ser entregado a la justicia, y normalmente los que han sido evidentes han sido entregados a la justicia. Hay varios que están cumpliendo pena y eso no empaña en nada el ejército de sacerdotes en nuestro país que están entregados al pueblo. Pero sí es cierto que hay que buscar delincuentes también dentro de la iglesia y tienen que ser entregados a la justicia. Eso es algo que quien quiera negar esto, entonces ya está distorsionando lo que es un concepto elemental de justicia. Y lo dice el Papa Francisco. También el Papa ha sido duro con Chile, en casos diversos en donde ha habido situaciones penosas, con el arzobispo de Washington retirado, el cardenal McCarrick, y con diversos casos el Papa está diciendo cero tolerancia, y yo concuerdo 100% con el cero tolerancia del Papa Francisco. Bueno, nuestra Iglesia Católica, ¿por qué está tan preocupada con lo que le acontece a la familia dominicana, con esa delincuencia, con esa violencia, con la carestía, con la calidad de vida no buena de una clase media que se siente empobrecida cada vez más? Feminicidios en crecimiento. Todo eso. ¿Cuál es la posición que tiene esa Iglesia Católica preocupada con todos esos acontecimientos? Sí, no solo empobrecida, amenazada. Amenazada en todos los órdenes. Amenazada económicamente, porque cada vez resulta más difícil mantener a hijos que tiene uno, a la familia. La canasta familiar se está disparando. ¿Cómo es posible mantener que no sea a un nivel de vida muy inferior al mínimo requerido? Personas que van a la iglesia, que hay que cambiar los horarios de iglesia para que no vuelvan tarde, porque, caramba, conozco personas que han venido a visitarme a Baní, que después hasta le da vergüenza, pero dice, usted podría acompañarme a la casa, porque ya en Baní era un pueblo tan sereno, tan tranquilo y pacífico, y hoy día la gente siente inseguridad en la noche de caminar por la calle de Baní, y piden si lo puede acompañar. A veces hemos llevado personas que acompañan a la persona porque la persona no se siente seguro, nada más que en lo más elemental que caminar, transitar por la calle. Imagínense ahora buscar un trabajo, buscar un empleo decente y tener una calidad de vida mínima con la que se pueda vivir con dignidad. Eso es una amenaza y la iglesia tiene que defender la dignidad humana. Y como todas estas realidades amenazan la dignidad humana, el papel de la iglesia es defender la vida humana, defender la dignidad de la persona, y por eso estará siempre al lado de combatir todas estas cosas. Por eso acompaña al pueblo. Definitivamente. En sus reclamos. Ese es un deber, una obligación. Monseñor Víctor Masalle, nosotros muy agradecidos de tenerlo hoy, pero queremos que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bien, la exhortación es a la familia dominicana. Miren, la base de la sociedad es la familia. Y normalmente no podremos ver una sociedad sana si no vemos una familia sana. Por eso yo estoy invitando a los dominicanos a que se dediquen a entrar a la familia, que se dediquen a cultivar la relación familiar. Tantos hombres que están fuera de la calle, vuelvan a la casa, estén allí con sus hijos, con su esposa, que estén allí cerca. Los hijos que no son atendidos son hijos que van a ser hijos de cualquier cátedra que habrán recibido en la calle, y esa nunca será buena. Por eso la mejor cátedra está en una familia que sea capaz de ser unida. Yo estoy invitando a la unión familiar para que desde allí podamos construir la sociedad que tanto necesita la República Dominicana. Cuando en la familia se cultiva unidad familiar, la unidad familiar se traduce en unidad de la sociedad. Baní fue llamado por Eugenio María de Hostos una familia. Baní es una familia.
necesitamos que la República Dominicana sea una familia y para eso tiene que haber familias que la constituyan correctamente. Monseñor Víctor Masalle, nosotros muy agradecidos, no solamente por su autenticidad en la expresión auténtica, clara, un obispo entregado precisamente a la expresión responsable frente a un pueblo que necesita la orientación responsable. Nosotros creemos que hoy, en esta conversación ante el pueblo dominicano, usted ha llenado todos sus espacios. Usted, como auténtico obispo de la Iglesia Católica, nos ha dicho cómo piensa y con esa autenticidad y con esa responsabilidad. Esto hay que hacerlo frecuente. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el obispo de la diócesis de Peravia, Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Víctor Masalle. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy estamos grabando Aeromundo hoy viernes y va a salir el programa, como siempre, hoy domingo. Y hoy su gobierno, es decir, la administración que usted preside, ha hecho lo correcto. Proteger a la Marcha Verde, a la Marcha del Millón, a la que reclama como dominicanos en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales el cese de la corrupción pública y privada, sin sanción esa corrupción de 18 años y con impunidad. ¿Qué ha hecho su gobierno? Proteger la Marcha Verde, proteger a los dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos que marchamos verde. Eso es precisamente lo que queremos los dominicanos, todos los dominicanos de todos los colores, que tengamos un gobierno que respete la disidencia política. Así crecemos, así nos encaminamos y así a través de los votos cambiamos los gobiernos, ponemos a los líderes que queremos que sean los presidentes de la República, es decir, en democracia y en libertad. Lo que ha hecho su gobierno, lo que usted ha ordenado a la Policía Nacional, es lo que se hace en democracia y en libertad. Por otra parte, señor presidente, hoy tenemos que decirle que estamos muy contentos con la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República de la Ley de Partidos Políticos. Era tan esperada, ya secuestrada, tenía 20 años en el Congreso Nacional, era necesaria. Ahora, el próximo martes esperamos que usted pueda promulgar esa ley para seguir comenzando a transitar la fortaleza de los instrumentos legales que debe tener la Junta Central Electoral. Esperamos ahora que a través del consenso de la comunidad política, gobierno, oposición y todos los que representan comunidad política en la Cámara de Diputados, se busque ahora para producir la ley del régimen electoral que va a completar para el partidarismo político, que son los actores principales en los procesos electorales, y la Junta Central Electoral, el árbitro, que debe tener, y ya lo va a tener, los dos instrumentos, la ley de partidos políticos y la del régimen electoral. Eso nos lleva a nosotros para decirle hoy al pueblo dominicano que haya esperanza, esperanza dándole instrumento de fortaleza de ley a lo que tiene que ser una Junta Central Electoral que va a poder ser árbitro para beneficiar, para fortalecer el partidarismo político y la democracia dominicana, respetando los votos de los ciudadanos. Por otra parte, señor presidente, qué vergüenza grande está dando
el que todavía es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, su brazo político de su gobierno, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina. ¿Qué le ha pasado a un hombre que decía que era un hombre de Estado, que era un discípulo de Don Juan, de ese patriota que le enseñó ética, moral, principios y valores? ¿Qué le está pasando a este hombre que ha traicionado la memoria de Don Juan cuando se niega a rendirle cuenta de su patrimonio multimillonario? Comenzando por Funglode, cuando todos sabemos, presidente, como usted, que llegó pobre al poder político y que desde el poder político hizo una fundación multimillonaria con los empresarios y con las empresas extranjeras que hacían negocio con el gobierno, con esos 12 años. Presidente, qué malos ejemplos están dando esos PLDistas que no entienden que cuando no se tiene mayoría no se puede imponer o tratar de imponer lo que no tienen en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vemos, de acuerdo a nuestras fuentes, presidente, que esos PLDistas que transitan el camino con ese corrupto y abusador de Leonel Fernández quieren la destrucción de su partido y también no quieren la estabilidad política de la nación. Hoy le decimos ante el país político y ante usted, señor presidente, que lo que tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político y su comité central, es ser lo suficientemente transparente y decirle que hay que respetar las decisiones mayoritarias en democracia y en libertad. Parecería que Fernández transita el camino del desorden, presidente, como ya lo dicen PLDistas indignados. Y como siempre, señor presidente, en esta audiencia queremos recordarle que hay una clase media que está sufriendo empobrecimiento y que hay que ponerle atención. Ojalá que los funcionarios de su administración escuchen la voz del pueblo y que busquen resolver el mejoramiento de la calidad de vida que hoy una clase media y pobres no tenemos. Muchas gracias y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y también de esa clase media, de esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante que empobrece a nuestra clase media y a los más pobres. Basta ya, presidente. Hay que decirle a ese PLDismo corrupto y abusador. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.